Hola, te damos la bienvenida a un podcast que te hará volar y pintará tu imaginación de colores, así como se adorna nuestro cielo con la diversidad de aves que tenemos en el país, porque Colombia es el país más diverso de aves en el mundo. Súbele el volumen y vuela con nosotros. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Camilo y hoy vamos a hablar de las aves de Colombia. Una de las cosas de las que más se ha hablado en Colombia y en el mundo en los últimos años es de aves. Y se vuelve una frase recurrente escuchar Colombia es el país con más aves en el mundo o Colombia mega biodiversidad de aves. Y a pesar de que esto no es nada nuevo, es decir, no de un día para otro Colombia tiene más especies de aves que cualquier otro país del mundo, sí ha sido hasta los últimos años que ha ganado una gran visibilidad y se ha dado mucha importancia en el tema por varias razones. Una de estas es porque ahora se explota el nicho económico que incluye el aviturismo y el turismo ecológico, y otra es porque en las últimas décadas en el mundo se ha estado hablando de una ecorrevolución, donde las palabras ecología y biodiversidad toman mucha relevancia y mucha importancia dentro del contexto geopolítico de nuestros países. Pero ¿cómo es eso que Colombia tiene más aves que cualquier otro país del mundo? Es decir, ¿por qué Colombia es el país con más aves del mundo? Bueno, hay varios factores que explican esa diversidad. El primero y el más importante es el geográfico. Colombia está en una región privilegiada geográficamente. Colombia se ubica en el neotrópico y está justamente en esa franja que conecta dos grandes masas del supercontinente América, que conecta Norteamérica y Suramérica. Y es aquí, en el neotrópico y en la línea del Ecuador, donde se concentra la mayor diversidad de especies, no solamente de aves, sino de muchos otros organismos en el mundo. Además, Colombia tiene la fortuna de contar con diversas ecorregiones en el país. Estamos hablando de regiones como la Andina, el Pacífico, el Caribe, la Orinoquía, la Amazonía, los valles interandinos e incluso la región insular en San Andrés y Providencia. Y todos estos ecosistemas constituyen una oferta muy grande para que las especies puedan vivir, puedan diversificarse, y eso se traduce en una explosión de diversidad de muchos organismos que habitan en nuestro país. Para muchas personas de Colombia, esta información nos va a recordar nuestras clases del colegio donde se hablaban de las 5 regiones en donde se divide Colombia. Y esto es justamente porque estas regiones tienen características específicas no solamente físicas, sino bióticas y naturales que les permiten a muchas especies coexistir en el mismo espacio. Entonces Colombia se convierte en un país megadiverso, lo que no quiere decir otra cosa que tiene muchas especies, tiene una gran diversidad de especies concentradas en un espacio muy reducido. Pero bueno, ¿cuál es esa riqueza de aves en Colombia? Es decir, ¿cuántas especies de aves tenemos en el país? Colombia tiene registradas en su territorio más de 1.900 especies de aves. Esto es casi el 20% de la diversidad mundial de aves, que es una diversidad impresionante si se tiene en cuenta el tamaño del territorio de nuestro país. Colombia es un hotspot tan importante para la diversidad que alberga casi el 30% de las especies que existen en el mundo, desde vertebrados como aves, ranas y mamíferos, pasando a plantas y muchos otros microorganismos, y aún mucha de esa diversidad está sin describirse. Colombia es uno de los países que incluso está más submuestreado, aún nos falta mucho entender cómo es nuestra diversidad. En el caso de las aves, es un grupo que está taxonómicamente muy maduro, lo que quiere decir que se conoce con mayor exactitud cuántas especies existen y cuál es la organización de esas especies dentro de ese sistema natural. Esa diversidad de ecosistemas en Colombia permite que haya muchos ecosistemas exclusivos en nuestro país, como por ejemplo los páramos, los valles interandinos y algunas regiones que conectan las matas amazónicas con la Orinoquía. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las especies que se viven allí se van a diversificar y se van a convertir en lo que se llaman especies endémicas. Una especie endémica hace referencia a una especie o un taxón cuya distribución está restringida a un área en específico, aunque la mayoría de las veces se utiliza este término para hablar de los países, es decir, uno habla de especies endémicas de cada país. En general, en biología es más útil utilizar el endemismo a nivel de ecorregiones o de zonas geográficas, lo que nos permite entender un poco mejor cómo funciona la diversificación de las especies dentro de estas áreas. Es así que Colombia tiene más de 80 especies endémicas registradas y casi 200 especies casi endémicas que comparten su territorio con países vecinos como Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. Pero si tenemos 1.900 especies, ¿qué tipo de pájaros tenemos? ¿Qué tipo de aves tenemos? Bueno, Colombia tiene una gran diversidad distribuida en muchísimas familias. Podemos encontrar pájaros desde los más pequeñitos con las aves cantoras y los colibríes hasta los más grandes como los cóndores y las águilas que sobrevuelan en las montañas. Es una diversidad muy increíble, muy interesante. Dentro de cada familia hay muchas especies que nos permiten abarcar un gran rango de colores, formas y hábitos que para su investigación llaman mucho la atención.
Cuando una persona que no es de Colombia viene aquí a hacer observación de aves, lo que se va a encontrar es una gran diversidad de grupos como tángaras, que son aves muy coloridas asociadas a los bosques, aves frugívoras que pasan la mayor parte de su tiempo buscando frutas, forrajeando en las copas de los árboles, y también va a encontrarse una gran diversidad de colibríes. Colombia es el país con más colibríes en el mundo, que es un grupo de aves que ha sido considerado por muchos como el grupo de aves más hermoso de América, y no están equivocados, realmente son especies que llaman mucho la atención no solamente por su morfología, sino por su comportamiento y porque biomecánicamente y biológicamente son únicos. Y esta es la razón por la que muchos de los biólogos que estudiamos aves estamos interesados en este grupo. Pensaría que no hay una gran diversidad. Puede sorprenderse de la cantidad tan impresionante de aves que puede observar en una jornada corta, incluso en una mañana. Es tanto así que ciudades como Bogotá y la sabana de Bogotá tienen más de 250 especies de aves registradas, que es mucho más de la diversidad que tienen países enteros en Europa. Y esto hace que Colombia sea un hotspot no solamente para la observación de aves, sino que también pone a nuestro país en un marco y en un foco de interés para la conservación de estas mismas especies. Pero ¿de qué depende entonces que podamos observar tantas especies diferentes en Colombia? Esto pasa por lo mismo de los ecosistemas. Entre más ecosistemas diferentes haya, hay más posibilidades de que una ave evolucione con formas diferentes para explotar un nicho específico o un alimento. Es decir, que ella evolucione las partes de su cuerpo para poder alimentarse más eficientemente de un recurso que le está ofreciendo un ecosistema. Es así que nosotros tenemos múltiples especies de garzas, múltiples especies de animales que están especializados en comer peces, que están especializados en pescar, también muchos animales que están especializados en comer semillas. Y aunque esto es un fenómeno que no pasa solamente en Colombia, cuando los nichos se diversifican mucho, se dan fenómenos de radiación adaptativa, lo que quiere decir que las especies tienden a diversificarse en una tasa mayor, lo que permite que haya una mayor diversidad en un espacio más reducido. Ese es el caso específico de Colombia. Una de las cosas que más me llama la atención acerca de las aves y que las hace muy carismáticas es su medio de comunicación. Las aves se comunican de la misma forma que nos comunicamos los humanos, que es de forma visual y auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas van a estar en su mismo rol, en su mismo juego como especies, comunicándose entre ellas, dándonos la oportunidad de interactuar de la misma manera. Y es por esta razón que todos tenemos un recuerdo con un ave cantando desde pequeños, o es por esta razón que todos nos identificamos cuando vemos un ave y se queda también mirándonos a nosotros y podemos contemplar ese hermoso plumaje que tiene. También hay que tener en cuenta que, como dice la famosa frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es aquí donde nosotros tenemos que tener mucha atención a cómo estamos cuidando y cómo estamos conservando estas especies en nuestro país. Y de nuevo, esto no aplica solamente para las aves, sino para los muchos otros organismos contenidos como vida en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el estatus de conservación de las aves en Colombia? Bueno, esto es una pregunta un poco difícil de responder, porque aunque en los últimos años se han sumado muchos esfuerzos por la conservación de nuestros ecosistemas, hasta las últimas décadas es que nuestro país se ha empeñado en recopilar información acerca del estatus poblacional de muchas especies que habitan aquí, y como la diversidad es tan alta y no hay tantas personas trabajando en el tema, se vuelve una tarea titánica poder encontrar toda la información que nos permita hacer una evaluación adecuada del estado de conservación de las especies. Desafortunadamente, en Colombia, al igual que en muchos otros países de Latinoamérica, en las últimas décadas los planes de gobierno han primado lo que llaman desarrollo sobre la conservación de los ecosistemas. Y esto trae repercusiones negativas sobre las especies que empiezan a ser desplazadas porque se empieza a dar el fenómeno de pérdida de hábitat, que hoy por hoy es el problema de mayor importancia en pérdida de diversidad, no solamente en América, sino en el mundo. Tanto así que muchas de las especies que se encuentran en Colombia están incluidas dentro de las categorías de amenaza de los libros nacionales o las listas internacionales, lo cual es muy preocupante teniendo en cuenta que las poblaciones suelen ser muy sensibles y no se está controlando la mayoría de la destrucción del hábitat donde ellas habitan. Esto sumado al problema que no conocemos realmente cuál es nuestra diversidad. Aunque las aves es el grupo taxonómicamente más maduro que hay en los vertebrados, aún existen muchos huecos de información de muchas áreas que no han sido muestreadas o que a las que el hombre no ha podido llegar a hacer investigación debido a diversos conflictos ecológicos y políticos y ambientales. Por ejemplo, acá en Colombia, derivado del conflicto armado que tuvimos por tantos años, muchas zonas del país no pudieron ser investigadas en temas de fauna y flora. Y aunque eso ha cambiado en los últimos años y hemos empezado a llegar a más y más lugares, cada vez descubrimos que esa diversidad que nosotros creemos tener está altamente subestimada y en realidad no sabemos cuántas especies tenemos en el país. Adicionalmente, las especies en lugares tan diversificados suelen pertenecer a complejos de especies, lo que significa que son poblaciones que se están diversificando o que tienen características espaciales diferentes, pero que todavía no son consideradas como especies diferentes porque no ha habido un consenso o no ha habido una revisión que permita esclarecer con información clara y sustentada que realmente son dos poblaciones aisladas reproductiva o filogenéticamente.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no solamente estamos subestimando la diversidad por los lugares a los que no hemos podido llegar, sino que adicionalmente esas especies que creemos conocer probablemente constituyen grupos de especies distintos y que una especie que nosotros conocemos en realidad podrían ser 7 especies diferentes o incluso más. Este es el trabajo de muchos biólogos y taxónomos que dedican su vida a describir la diversidad de especies y a tratar de entender los límites que configuran la vida para poder describir la biodiversidad del país y del mundo. Es una tarea muy importante que tiene repercusiones en temas de la conservación, que es lo que estamos hablando ahora mismo, porque nosotros no podemos conservar lo que no conocemos, y si sabemos qué especies tenemos vamos a poderlas conservar mejor. Actualmente el número de estudios taxonómicos en nuestro país ha ido en aumento, así como los esfuerzos por conservación, no solamente en Colombia, sino en ecorregiones más grandes como los Andes o como la Amazonía, que abarca varios países. Esto es muy importante no solamente para la conservación de las especies, sino porque esos mismos bosques proveen una serie de servicios que nos provee el bosque y somos parte de ese mismo ecosistema. Y teniendo en cuenta ese contexto en la conservación, ¿cuáles son las principales amenazas para la avifauna en Colombia? Como muchos otros países tenemos los principales problemas de pérdida de biodiversidad, como son la pérdida del hábitat que se puede dar por el desplazamiento o por la ampliación de la frontera agrícola o del desarrollo urbana. También tenemos problemas de pérdida de biodiversidad por el hecho del tráfico ilegal, que es una tendencia muy extendida en Colombia. Muchas de las especies son amenazadas porque son traficadas como mascotas o porque son sacrificadas dentro de rituales mágicos religiosos o para la obtención de sus plumas para joyas. También tenemos el problema de las especies invasoras, que son especies que han sido traídas desde otros lugares del mundo y con su ecología muy agresiva empiezan a desplazar especies nativas que hacen parte de nuestros ecosistemas. Y también tenemos una situación compleja a nivel cultural con las personas. Muchas de las personas tienen creencias ancestrales que les hacen creer que muchas de las especies de aves son sus enemigas, y esto tiende a terminar en conflictos que resultan en la muerte de muchos individuos. Así que todas estas situaciones se convierten en presiones de selección para las poblaciones de aves nativas en Colombia. Y aunque de nuevo no es diferente a lo que pasa en muchos otros países, esto aunado al contexto de nuestra enorme diversidad se convierte en un problema mayor, porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar un mayor número de especies de aves, lo cual complica mucho la tarea. Bueno, y esto es solo un poco de la información del contexto de las aves en Colombia. Hay mucha información, hay recopiladas décadas de información acerca de la fauna colombiana y neotropical que está disponible para que todos y todas la podamos investigar y leer. Si ustedes quieren aprender más de aves, los invito a que sigan mi podcast que se llama Aves de Colombia. Lo pueden encontrar en Facebook como Aves de Colombia 1, donde estamos hablando temas usualmente de divulgación acerca de todas estas áreas de biología, taxonomía, ecología y muchos otros aspectos de la avifauna colombiana y neotropical que nos van a recordar muchas cosas que nosotros vivimos usualmente. Así que allá los espero, ya saben, podcast Aves de Colombia, para que nos escuchemos y aprendamos cositas sobre aves. Recuerden que mi nombre es Juan Camilo, muchas gracias por estar aquí y dedicarme su tiempo para aprender un poco de aves, y espero que nos podamos hablar y escuchar pronto. Chao, chao. Es hora de hacer lo que te gusta. Ahorrar en JCPenney durante los Power Penny Days. Encuentra selección de leggings Arizona para niñas a $5, toallas de baño JCPenney Home Performance a $7 y selección de camisetas St. John's Bay para él a solo $9. También tenemos servicio de entrega a tu auto sin contacto. ¡Apresúrate! No te pierdas estos ahorros de jueves a domingo durante los Power Penny Days. JCPenney. Ofertas válidas del 9 al 12 de julio. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la tienda o jcp.com.